Siglo XXI, año 2020. El mundo se enfrentaba a uno de los sucesos más trascendentales de este siglo, pues el 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud recibía reportes de presencia de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. A principios de enero de 2020, las autoridades de ese país identifican la causa como una nueva cepa de coronavirus que se extiende por todo el mundo entero y que tras medidas de emergencia recluye a los pobladores de cada país en su domicilio. Ya son más de 400 las personas infectadas por el nuevo virus que surgió apenas el día 31 de diciembre en China. La Organización Mundial de la Salud ha declarado este jueves una emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote del nuevo coronavirus. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Esto después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en 2 semanas y en ese periodo los contagiados se hayan multiplicado. A partir de este suceso, la población mexicana sufrió el encierro por la cuarentena, enfermedad, pobreza y una crisis. Oye, espera, este es mi video. No es mi video. Para empezar, ¿quién eres tú? No, mejor dime quién eres tú. ¿Y quién soy yo? Bueno, está bien, te lo contaré, así que comenzaré desde el principio. Mi nombre es Juan Carlos Reyes Neri. Nací en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, un 23 de marzo de 1992. Soy el segundo hijo de una familia humilde conformada por 4 personas, mi madre y 2 hermanos. Durante este tiempo, el presidente de México era Carlos Salinas de Gortari, mismo que el 17 de diciembre de ese mismo año concretaba el Tratado del Libre Comercio de América del Norte, del cual eran partícipes México, Canadá y Estados Unidos, creando un bloque norteamericano de libre comercio, mismo que entraría en vigor en 1994. En ese mismo año, en Chiapas, el EZLN lideraba una revuelta al sur de México, matando a decenas de personas. 1994 marcaba un hecho lamentable para los mexicanos, ya que en este mismo año y en plenas elecciones, Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de México por parte del PRI, era asesinado en Tijuana después de haber terminado su discurso de campaña, lo que generaba la victoria a la presidencia en ese mismo año a Ernesto Zedillo de Ponce, quien tras tomar el poder devalúa el peso, generando temor en los inversionistas y provocando una recesión, la cual recayó de manera negativa en la mayoría de la población mexicana. En 1997 ocurre un hecho sin precedentes. Claro, mi nacimiento. No, eso no era. Espera, yo también quiero contar mi historia. Ok, está bien. Cuéntanos. Mi nombre es Gabriela Montserrat López Plata y nací en el año de 1997, el 25 de febrero. Mis padres son María de la Luz y Reyes López. Ellos me tuvieron a la edad de 31 años. Durante ese tiempo, mi madre era ama de casa y mi padre se encontraba trabajando en el Servicio Panamericano de Protección. Mis padres me contaron que en ese mismo año, el 6 de julio, por primera vez, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, perdía en las elecciones la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Hacia el año 1998, el EZLN daba inicio a nuevas negociaciones con la COCOPA, situación que no se concretó. Así llegaba 1999, época en la que comenzaba mis estudios de primaria en una escuela para trabajadores de la UNAM, el CPP UNAM. Durante este tiempo en México sucedió algo que no esperaban los mexicanos, pues tras 25 años de subsidios a la tortilla, el gobierno mexicano pone fin a esta ayuda económica, lo que provoca que los precios de la tortilla se disparen, representando un gran golpe para la mayoría de los pobladores mexicanos, ya que este producto era muy importante, pues, como sabemos, es parte de la dieta diaria de los mexicanos. En el ámbito estudiantil, ese mismo año, estallaba una huelga en la UNAM, tras el anuncio de cambios que significarían aumento en la matrícula y requisitos más estrictos, lo que conduce al cierre de centros de estudio y la renuncia del rector, así como actos de violencia que dejarían heridos y muertos. Llegado el año de 1999, se definían los candidatos de los principales partidos políticos para la presidencia de México de las elecciones de 2000, en el que figuraba principalmente por parte del PAN, Vicente Fox Quesada, quien ganaría las elecciones más tarde el 2 de julio del 2000, convirtiéndose en el primer candidato de la oposición en 71 años en lograrlo. Para el 2000, yo ya me encontraba en la edad de 3 años y para festejar, mis padres decidieron hacerme una fiesta. Pero durante ese mismo año no era la única que festejaba, pues también estaría festejando Vicente Fox del partido del PAN, dado que, como mencionaste, ganó las elecciones presidenciales, logrando darle fin al partido hegemónico, el PRI, quien gobernó durante mucho tiempo. En este año, los guerrilleros zapatistas, al mando del subcomandante Marcos, organizan el Zapatur, un recorrido desde el estado de Chiapas hasta la Ciudad de México, con el fin de promover sus
demandas. Para el 2002 se abren archivos del gobierno donde el expresidente Luis Echeverría sería llevado a juicio por la masacre de los estudiantes de 1968. En el 2003, el 13 de marzo, se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas con el fin de promover el desarrollo de las lenguas indígenas. Para el 2004, el expresidente Luis Echeverría, que había sido llevado a juicio tras el delito de genocidio, evade el arresto cuando un juez se niega a emitir la orden. A la edad de 6 años me encontraba muy feliz, pues estaba a punto de ingresar a la escuela primaria Batallón de San Patricio en Tetelpan, y aunque me quedaba un poco lejos, pude estar con alguno de mis amigos del kinder. En ese mismo año, el 24 de julio, el expresidente Luis Echeverría estaba evadiendo un arresto tras el delito de genocidio y la matanza del 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco, en la capital. Pero un juez negó el emitir un arresto debido al Estatuto de Limitaciones. Mientras tanto, yo, con una edad de 12 años y en pleno 2005, comenzaba a estudiar la secundaria en la Escuela República del Perú número 91, muy cercana a mi casa. A esta edad empezaría a sufrir cambios emocionales y físicos muy notorios como lo son el acné, situación que no me afectó, pues recuerdo que en esa época tuve muchos amigos y me la pasé genial, y aunque no era un alumno muy aplicado, se podría decir que fui de aquellos alumnos promedio, pero fue una época de aprendizaje y regaños, ya que siempre me gustó un poco el relajo, cosa que en la actualidad ha cambiado mucho. Ese mismo año, recuerdo que Andrés Manuel López Obrador era sujeto a un proceso de desafuero, mismo que se llevaba hasta el 2006, en donde se le retirarían los cargos. Para el 2006 se estaban llevando dos aspectos importantes. En el primero, a Luis Echeverría se le hizo llegar la orden de arresto domiciliario tras el delito de genocidio, lo anterior 2 días antes de las elecciones presidenciales. Siguiendo con mi historia, en 2008 terminaría mis estudios de secundaria y poco después me enfrenté con un gran monstruo, el examen para entrar a la preparatoria, examen que aprobé exitosamente para ser parte de una institución a nivel medio superior, el Colegio de Bachilleres Plantel 15 Contreras. Etapa de gran felicidad para un estudiante, pues hoy en día no todos logran vencer a aquel gran monstruo y ser parte de su institución preferida. Durante todo ese año, México se vería envuelto en un periodo extremadamente turbulento, relacionado a la guerra contra el narcotráfico, explotando así protestas en el Zócalo de la Ciudad de México en contra de la violencia, misma que deja solo en ese año alrededor de 6.300 muertos. Durante el 2009 estaría pasando por dos procesos importantes. Pasaría a dejar la primaria, en donde concluí en otra escuela primaria que se encontraba más cerca de mi casa, la Efraín Huerta. Al concluir esta, comenzaba mis estudios en la secundaria, en donde me quedaría en la secundaria John Dewey, en el turno matutino, junto con mis amigos de la primaria. Mientras tanto, durante el 2009, México vivió una gran tragedia, en la cual un incendio se llevaría la vida de varios niños en la guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora. Se habla del fallecimiento de 49 menores y un número indeterminado de niños y adultos lesionados. Diferentes medios indican que el incendio se originó en una bodega perteneciente a la Secretaría de Hacienda. Durante mi paso por la preparatoria, del 2008 al 2011, mi experiencia fue muy diferente, pues ahí comencé a experimentar el estrés, la mala alimentación y sobre todo las desveladas de todos aquellos trabajos que tuve que entregar y todos esos exámenes por los que tuve que estudiar para salvar cada semestre. Con una sonrisa, claro está, pues siempre he tenido en mente que el estudio y el conocimiento es lo mejor que puede existir en la vida. En esa época no todo era estudio, también tuve muy buenos amigos y conocí demasiados vicios como el alcohol, el cigarro, entre otros, pero lo mejor de todo fueron las reuniones o fiestas con mis compañeros, cosa que en la actualidad se olvidó por completo, pues muchos de ellos ahora están casados o son padres y tienen muchas más responsabilidades y menos tiempo. Aquella etapa fue completamente maravillosa, pero igualmente el tiempo pasó demasiado rápido y al graduarme me encontré con una realidad totalmente diferente de la vida. En el 2012 viví dos aspectos importantes de mi vida, pues tuve mis 15 años como toda niña y durante ese mismo año concluí mis estudios en la secundaria, en el cual me despedí de todos mis compañeros, dado que ya no los volvería a ver. Recuerdo que durante ese mismo año, por noviembre, fui hospitalizada dado que me operaron de la vesícula. En 2012 surgiría un movimiento llamado Soy 132, tras el surgimiento de protestas masivas en la Ciudad de México contra el presunto favoritismo del PRI y su candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, el cual es recibido con abucheos en la Universidad Iberoamericana. Sin embargo, los medios minimizaron dicho repudio, acusando a los estudiantes de ser contratados por la oposición, lo que desencadena una serie de videos por
parte de 131 estudiantes que declaran sus acciones como independientes, lo que causa una reacción en cadena, surgiendo el movimiento Yo Soy 132. En el 2013 logré entrar al bachillerato en el Colegio de Bachilleres número 15 en Contreras. Conocí nuevas personas y era una etapa nueva en mi vida académica. Estudié nuevas materias y conocí muchos cambios de la secundaria al bachillerato. En ese mismo año, mi vida no tuvo el mismo camino que todos los demás o la mayoría. Desde 2012 había perdido la oportunidad de entrar a la UNAM. No sabía qué hacer, no tenía ni idea de lo que iba a estudiar o qué depararía el destino para mí. La depresión estaba a la vuelta de la esquina, cosa que empeoró más cuando me enteré de la situación que estábamos pasando en mi familia. Situación nada buena, pues se tornó muy difícil y en vez de estudiar había que trabajar. Realmente me enfrenté a un gran dilema, tratar de entrar nuevamente a la UNAM o el trabajo. Y así es como durante casi 4 años tuve que trabajar. Doy gracias por esta etapa de mi vida, pues me dio una estabilidad y me ayudó a reflexionar qué es lo que realmente quería, además de la experiencia que gané trabajando y las personas que conocí gracias a todo esto. En el 2013 se llevó a cabo la detención de Elba Ester, que llevaba más de 20 años como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde el 26 de febrero fue detenida por el delito de delincuencia organizada y en agosto del 2018, casi al final del sexenio de Peña Nieto, quedó en libertad tras ser absuelta de todos los delitos. En agosto del 2014, el gobierno aprobaría reformas radicales al sector energético, permitiendo la apertura del mercado a las empresas petroleras extranjeras y desplazando al grupo energético estatal Pemex del monopolio que tenían desde la nacionalización del petróleo en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas. Ese mismo año, pero de septiembre, sucede un acontecimiento que sigue en pugna hasta la actualidad. Me refiero al asesinato de 3 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y posteriormente el secuestro y desaparición de 43 estudiantes de esta en Iguala, Guerrero, situación que vincula a las autoridades con el crimen organizado, que como mencionaba hasta la actualidad de este hecho, ha generado continuas protestas nacionales, internacionales y disturbios sociales. En el 2016, al terminar el bachillerato, me encontraba preparándome para mi examen en la universidad, dado que al terminarlo esperaba poder entrar a una universidad, lo cual no logré, y me encontré sin estudiar y sin trabajar durante un año. Por mi parte, y después de un largo tiempo sin estudiar, me decidí y opté por seguir estudiando, pero ahora en la UACM, la carrera de Ciencias Políticas y Administración Urbana, por lo que me inscribí a esta, esperando tener un lugar. Para el 2017, logré ingresar a la UACM, institución que me abrió las puertas en la vida académica y en la cual conocería a compañeros con los que he podido entablar una buena relación, y en la cual conocí al que sería mi mejor amigo durante toda la carrera, dado que nos hemos acompañado y apoyado hasta poder concluir esta juntos. Espera, yo también estudio en la UACM desde 2017. ¿Eres Gaby? ¿Neri? Yo pensé que era otra Gaby la que se quería robar mi proyecto. Yo ni me acordaba que te llamabas Juan Carlos, pues siempre te he dicho Neri. Bueno, pues continuemos los dos. Recuerdo que en este mismo año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitía un decreto presidencial que ordenaba la construcción de un muro a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Sin embargo, este aseguraba que México lo debía pagar, tomando por su parte medidas que dejarían a México en desventaja económica. Nuevamente en este punto me gustaría mencionar otro hecho sin precedentes, y del cual participa en la naturaleza, pues el 19 de septiembre del 2017 se suscitaba en el sur de México un fuerte terremoto de magnitud estimada en 7.1 grados, todo esto durante 20 minutos, causando daños en los estados mexicanos de Puebla, Morelos y la Ciudad de México, incluyendo en este último el derrumbe de más de 40 edificios. Lo más raro de este suceso es que se originó en plena conmemoración del 32 aniversario del terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Pero no todo es malo, ya que un año después, en 2018, y tras una victoria abrumadora en las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador se convertía en el nuevo presidente de México por parte del partido Morena. Según los recuentos de votos, este hecho constituye la primera vez desde 1988 en que un candidato presidencial gana la mayoría absoluta. A partir de este suceso, la población mexicana sufrió el encierro por la cuarentena, enfermedad, pobreza y una crisis. ¿Qué te parece si lo decimos los dos? Me parece bien. Hoy, en pleno 2020, tras 2 años de cuarentena y gracias a los avances tecnológicos, la mayoría de la población logró vacunarse y regresar a la llamada nueva normalidad, en la cual, nuevamente, la gente ha logrado retomar su vida y poco a poco todo parece estar acomodándose. Sin embargo, no podemos bajar aún la guardia, pues a pesar de esto, debemos seguir tomando las medidas necesarias para el cuidado de todos.